Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilo. Saludos. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior hablamos sobre el hecho de que cuando una persona se encuentra con momentos iniciales de contacto con el mundo espiritual, con esta respuesta viva del mundo espiritual en sus prácticas, cuando de hecho comienza a obtener placer real al realizar la práctica y entrar en contacto con el mundo espiritual, entonces la conciencia se asusta, porque si una persona se encuentra con los frutos del Espíritu Santo, la conciencia no tiene nada que ofrecer a la persona. La conciencia no tiene alternativas para ofrecerle entonces. Y por supuesto, un demonio es fuerte hasta que uno ha tenido esta experiencia. En este caso, puede fácilmente desviar a una persona del camino espiritual y alejarla para otro lado. Y en las prácticas espirituales, las personas todavía dicen, sí, parece que primero realizas estas prácticas intuitivamente. Comprendes que efectivamente hay algo importante en ello. Hay algo muy valioso para ti, pero no hay nada en lo que apoyarse todavía. Entonces hicieron las siguientes preguntas. Si una persona no tiene todavía este tipo de experiencia estable a través de los sentimientos, experiencia de vivir con el mundo espiritual, y la persona es ciertamente inestable en la realización de prácticas espirituales, ¿cómo persuadirse a sí mismo? ¿Cómo persuadir incluso a la propia conciencia? ¿Cómo motivarla para realizar prácticas espirituales regularmente a diario? Bueno, es difícil motivar a la conciencia, pero cuando tú mismo sientes que son necesarias, por supuesto, debes darte cuenta, en primer lugar, de la importancia de las prácticas en sí mismas. Sin embargo, hay un punto aquí que al principio, y a veces puede ser bastante prolongado para algunas personas, si a menudo se distraen, si no toman las prácticas en serio. Entonces, la conciencia interfiere en este proceso de todos modos, y te guste o no. En las primeras etapas, una persona todavía necesita disciplinarse. Consideremos los deportes, por ejemplo. ¿De acuerdo? Una persona quiere alcanzar un resultado. Por ejemplo, se dedica al deporte para convertirse en atleta, para ganar los mejores premios, de forma seria y madura. Entonces, ¿qué es necesario? Es necesario practicar con pleno compromiso para alcanzar determinados resultados, ¿verdad? Sí, Al claro, y fin y con al cabo, disciplina. al principio el entrenamiento será extremadamente difícil, pero después, sí, aunque lo diría así, en los grandes deportes es difícil incluso después. O si tomamos algo trivial, una persona cuida su figura, ¿sí? Quiere ponerse en forma, muscularse si es un hombre o ponerse en forma si es una mujer. ¿Y qué hacen? Van al gimnasio para corregir su cuerpo, ¿cierto? Después de todo, es un entrenamiento que causa dolor después de los ejercicios. Es duro. Una persona pasa mucho tiempo en eso. Pero hay un objetivo: corregir la figura. El deportista tiene un objetivo: lograr un determinado resultado. De nuevo, que no sea el deporte. Tomemos a una persona que quiere aprender un idioma extranjero, por ejemplo. Es difícil para él, pero se ha fijado un objetivo: aprender no solo a entender y hablar, sino también a escribir correctamente en una lengua extranjera difícil. ¿Cuánto tiempo tiene que dedicarle? Al fin y al cabo, la conciencia no quiere hacerlo. Cierto. Se resiste. La conciencia no quiere hacer deporte. La conciencia no quiere aprender un idioma. Pero si una persona lo necesita, entonces, de nuevo, se motiva por el resultado posterior. Lo mismo ocurre con las prácticas espirituales. En cualquier caso, si una persona siente que es capaz de ganar la vida y que realmente la necesita, entonces, naturalmente, al principio, hasta que se libere del control de la conciencia y sea capaz de vivir como personalidad, aquí hay que aplicar empeño, por supuesto. Entonces, naturalmente, es necesario esforzarse. La conciencia no querrá realizar prácticas, disuadirá. Encontrará mil y una razones para dedicar 5 minutos a la práctica. Bueno, siéntate 5 minutos y realiza la práctica. O lee una oración o cualquier otra cosa, dependiendo del camino que siga la persona. Pero al mismo tiempo desviará, interferirá en la oración de la persona, interferirá también con sus consejos durante la práctica espiritual. Hasta que la persona no se deshaga de esos consejos, no comprenderá la esencia de estas prácticas.
Pero eso es solo al principio. Y después, cuando una persona recibe una respuesta viva del mundo espiritual, si realiza las prácticas correctamente, si este es realmente su objetivo, entonces lo que recibe incluso en las primeras respuestas compensa todos sus esfuerzos. Y en este punto la persona comienza a comprender que realmente puede lograr la vida y que esto es verdad. No hay otro camino. Es decir, en todo caso, habrá que atravesarlo, vencer a este Satanás. Como usted dijo una vez, sí, al principio es doloroso y los Por músculos supuesto, duelen, como en el deporte, es decir, la por conciencia no quiere ir supuesto, hay allí, luego dolor y ya lleva duele cuando tiempo, no pero vas, más tarde, ¿cierto? cuando entras en el proceso, ya no puedes prescindir de él, incluso en el deporte, porque te sientes más ligero y mejor después de hacer ejercicio. Y en las prácticas espirituales, también en este caso, la persona no solo se siente mejor después, luego de la práctica, sí, hay un subidón, hay una inspiración, pero lo más maravilloso es la práctica, es lo mejor que le puede pasar a una persona. Esto es realmente así. Recuerden una cosa, amigos, es un problema estar con Dios solo cuando se está en un abrazo con Satanás. Solo entonces, el propio camino hacia el mundo espiritual es un problema para ustedes, porque están abrazando fuertemente a Satanás. Recuerden una cosa más, amigos, Satanás no tiene brazos y no puede abrazarlos. Solo sujeta mediante una ilusión en su cabeza, solo en la cabeza, en su propia cabeza. Cuando él reina, es capaz de alejarles de la vida. Sin embargo, ustedes pueden hacer una elección en cualquier momento. En cualquier momento alejarse de Satanás y abrir su corazón al Espíritu de Dios, sentirlo y aceptarlo con todo su corazón. Entonces ningún Satanás podrá tener poder sobre ti. Esto es simple. Solo tiene que haber una meta. Y todo lo que quieren en este mundo material, no debe tener valor alguno comparado con su meta. Entonces, amigos, tendrán éxito. Y aquí es sumamente importante entrenar tu propia conciencia y entender esto tú mismo como personalidad, que tienes que tratar la práctica como una perspectiva de tu futuro. Si hoy no has hecho prácticas y no las has hecho correctamente, mañana puedes encontrarte al margen de la vida, y tú serás el único culpable. No Satanás que te susurra en la cabeza y te dice que estás cansado, que necesitas descansar, que mañana rendirás con más diligencia. Él solo te lo dice, pero eres tú quien hace la elección, amigo mío, y por tu elección estarás al margen de la vida o en la vida eterna. Mira qué sencillo es todo y qué justo es todo. Ni Dios mismo puede obligarte a entrar en el paraíso si eliges el infierno. Pero ningún demonio puede mantenerte en el camino al infierno si buscas a Dios. Cualquier Saitán será impotente si eres verdaderamente fiel a Dios, si te esfuerzas por el amor, por la alegría y la vida, si sientes amor por el mundo espiritual dentro de ti. Y esta es la más alta justicia. Aquí tú mismo eres el juez, el acusado, el ejecutor y la víctima. Todo está en sus manos, amigos, en su elección. Todo es muy simple y muy justo. Lo que tenemos hoy ya es la consecuencia de nuestra experiencia acumulada, de lo que elegimos en el pasado y precisamente aquí y ahora. Totalmente cierto. Así que animo a todo el mundo. Amigos, siéntense y echen un vistazo responsable a lo que tienen y a lo que les quedará. ¿Y dónde estarás basándote en el presente? Todo lo que tienes no es tuyo. ¿Podrás muy pronto, literalmente en un momento, llevarte lo que tienes? ¿O al menos algo de lo que tienes? No podrás. Otra pregunta. Dentro de justo un momento, basado en el día de hoy, ¿dónde estarás?
¿Estarás en la bienaventuranza eterna o te hundirás durante muchos, muchos años? Y este es el resultado del ayer, lo que tienes hoy. Sí, algunas personas se jactan de haber logrado algo en este mundo, alguna comprensión, algún conocimiento, algunos resultados. Pero, ¿qué pasará con eso dentro de un momento si ayer no emprendiste el camino espiritual? Si ayer no alcanzaste el amor de Dios, entonces, ¿con qué y a dónde llegarás mañana? Basándote en el día de hoy. He aquí la respuesta. Todo es muy simple. Si hoy aspiramos al amor de Dios, si hoy queremos formar parte del mundo espiritual y hacemos todo lo posible para lograrlo, entonces mañana será la eternidad para nosotros. Si hoy nos esforzamos por algunos valores materiales, mucho más que por el amor de Dios, si nos esforzamos por algunas cosas terrenales, mucho más que por el amor de Dios, entonces mañana, en la lucha por ese polvo, nos convertiremos en polvo. Y esa es nuestra lección. Nada en la Tierra puede ser comparado con el estado de esta interacción, el intercambio de este, como decimos, amor. No hay otra manera de llamarlo. Con el mundo espiritual. Cuando escuchas una respuesta viva del mundo espiritual, te llenas de él. Entiende que eres parte del mundo eterno infinito. Sientes el poder y la fuerza del mismo mundo espiritual. Comprendes que esto es la eternidad y comprendes lo bella que es. Pero para llegar a eso, ciertamente, tienes que esforzarte un poco. Pero aquí también, si tomamos el aspecto religioso, la gente reza, sigue los mandamientos, todas las instrucciones, todo es como debe ser. Recorren el camino espiritual a través de la religión. Entonces, por supuesto, se enfrentan a los mismos problemas. Y de todos modos, es muy difícil llegar a esta respuesta. Cierto, cuando todavía no hay resultados, uno no Sí, siente. pero surgen muchos otros problemas. Se gasta demasiado en teatralidad, en acciones vacías que en realidad no tienen ningún significado. Ya sabes, es como en la ciencia. Esto es realmente así. La ciencia es básicamente todo simple y sencillo, pero todo el mundo quiere aportar algo suyo y complica el proceso. Como consecuencia, obtenemos un producto muy complejo y difícil de entender, que resulta ineficaz. Lo mismo ocurre en las religiones. Hay un montón de cosas innecesarias y confusas. Es especialmente problemático cuando, disculpen, amigos, pero es cierto, las religiones dan instrucciones sobre qué hacer, cómo hacerlo, cuántas veces hacerlo, con qué imagen, con qué ropa, dónde, etc. Y todas estas órdenes e instrucciones fueron escritas por personas que estaban lejos del mundo espiritual, por aquellos que nunca tuvieron una respuesta espiritual dentro de sí mismos. Todo está escrito desde la mente, y en realidad todo está escrito por el demonio. Así que resulta, ya sabes, algo así como correr vallas durante los ejercicios matutinos. Es difícil. Una persona se distrae por alguna nimiedad, conmoción, algo que necesita hacer, encender o poner algo en algún sitio. Hay muchas religiones y hay muchos problemas de este tipo en ellas. Empieza una especie de magia y ritualismo. Sin embargo, no hay nada externo que puedas hacer que contribuya a tu crecimiento espiritual. Cualquier cosa que hagas externamente, me refiero a los atributos, el lugar en el que estás o cualquier otra cosa, ¿cómo te afectará? Bueno, cuando estás en un círculo de personas con ideas afines, se esfuerzan juntos, y no importa dónde, en qué edificio o incluso a qué distancia, pero si están en sincronía, esto enriquece a todos. Sí, ¿No es exactamente. así? Así es. Usted ha tocado el tema de los servicios religiosos. Muchas personas consideran que es su hazaña haber aguantado durante un servicio. En las prácticas espirituales también notas que la gente entiende que hay un tiempo de algún tipo, 30 ¿Sabes? minutos de Lo diré práctica más espiritual. sencillamente.
Acabas de decir que la gente considera su hazaña el haber aguantado durante un servicio. Si vienes con un demonio en la cabeza a ese mismo servicio de la iglesia, y estás allí solo por estar, solo por aparentar, sin un impulso interior, sin un objetivo final, o incluso peor, con un deseo material. En otras palabras, vienes por magia y no por el amor de Dios, entonces es difícil. Entonces vuelves de la iglesia agotado, robado, etc. Pero te diré esto, si vas hacia Dios y tienes un momento para realizar una práctica verdadera, entonces, incluso en el infierno, mientras estás rodeado de demonios, diablos y shaitanes, entrarás en contacto con el mundo espiritual. Y para ti, no importa cuánto tiempo pase, pasará como un instante. Esto es verdad. Incluso cuando se realiza una práctica, lo diré simplemente. Una persona se sienta, la conciencia le distrae. Durante una hora entera está intentando sintonizarse y recibe una respuesta del mundo espiritual, incluso durante unos segundos. Y eso lo compensa todo. Esos pocos segundos en la temporalidad pueden ser comprendidos solo por aquel que se encontró con ello y que es capaz de experimentarlo. Gracias a Dios, hay muchas personas así hoy en día, y cada vez hay más, y esto es maravilloso. Cuando por unos segundos en nuestra comprensión terrenal entras en contacto con el mundo espiritual, en el que no hay tiempo en absoluto, esto da tal subidón, y no importa qué penas y problemas tengas en este mundo. No importa cómo los demonios intenten atacarte aquí, como dicen, para intimidarte y atormentarte. Incluso cuando el mundo entero está en ruinas, tu mundo personal, cuando todo está rodando, ya sabes, como dicen, por un precipicio, todo se está desmoronando. Pero una vez que entras en la práctica espiritual y entras en contacto con el mundo espiritual, te das cuenta lo ridículo y lo estúpido que es todo esto. Todo nuestro ajetreo, todas nuestras preocupaciones por parte de los demonios. Cuando empiezan a manipular a una persona, a crearle problemas, a obligarle a preocuparse por cosas vacías, a fabricarle tragedias especiales enormes literalmente de la nada. Al fin y al cabo, todo pasa de todos modos. Pase lo que pase aquí, cualquier problema que le ocurra a una persona en este mundo, y no importa cómo estos problemas sean inflados y apoyados por esos mismos demonios, no importa cómo te impongan todos estos problemas, todo pasa, y pasa muy rápidamente, al igual que toda la vida humana. Al fin y al cabo, la vida humana es un instante muy corto, y pasa muy rápido. Es difícil darse cuenta de esto en la infancia, cuando te esfuerzas por crecer cuanto antes, para que se te abran nuevas oportunidades, y entonces el tiempo parece pasar lentamente. Pero una vez que creces, amigo mío, y miras hacia atrás para ver cómo pasó volando tu infancia, hacia dónde desapareció tu juventud, y dónde estás ahora, es el momento en el que puedes hacer mucho. Es muy importante. Es importante trabajar ahora y aquí. Trabajar para ganar de verdad, realmente la vida. Mientras estás vivo, amigo mío, puedes hacerlo. Porque lo que estás haciendo hoy puede abrirte la puerta del paraíso mañana. Pero si no lo haces hoy, mañana también te encontrarás con una puerta cerrada. Esto es un axioma y hay que entenderlo. Si quieres conseguir algún resultado en el deporte, tienes que practicar todos los días. Hay que esforzarse y luchar por ganar. Si quieres mejorar tu figura, tienes que hacer ejercicio. Entonces verás los resultados. Si quieres aprender una lengua extranjera, tienes que practicarla todos los días. Y si quieres aprenderlo más rápido, tienes que esforzarte al máximo cada día. Si no aprendes una sola palabra hoy, no la sabrás mañana. Por tanto, para conseguir un resultado, tienes que esforzarte cada día. Así que el hoy es la garantía de tu futuro mañana. Y si tu conciencia se resiste y dice demasiados problemas, o soy demasiado perezoso, o cualquier otra cosa, y le haces caso,
Entonces, ¿cómo puedes experimentar esa alegría, alcanzar esa fusión con el mundo espiritual y convertirte en parte de él? ¿Y puedes siquiera sentir el amor de Dios, el significado de nuestra existencia aquí? Si no sentimos el amor de Dios, vivimos como bestias. Y cuando vivimos como bestias, nos odiamos unos a otros. Buscamos solo satisfacer nuestro propio egoísmo. Tratamos de hacernos un lugar en este mundo. Tratamos de ser superiores y mejores. Luchamos, peleamos por la vida. No deberías luchar por la vida, deberías vivir. Deberías luchar por el derecho a vivir. Eso es por lo que deberías luchar. Y no debes prestar atención a ningún obstáculo. Si un demonio te los pone delante, puedes superarlo si realmente aspiras a Dios. No hay obstáculos para un humano como personalidad que no pueda superar y entrar en el paraíso de Dios, excepto uno, que es el servicio a Satanás. Si tú, amigo mío, sirves a Satanás, esta es tu elección. Entonces no culpes a Dios y no le llames cruel, porque Él te ha dado el derecho de elegir. Y servir a Satanás no significa ir y matar a todo el mundo y demás. Basta con odiar a alguien o guardar rencor como una piedra que te arrastra hasta el fondo de ese mismo infierno. Una persona no tiene a nadie a quien guardar rencor, ni nada por lo que ofenderse. Una persona no puede odiar a nadie. Son los demonios los que odian. En un humano como ángel solo puede existir amor y pena. En realidad, pena por las oportunidades perdidas de otros ángeles. Cuando comprendes lo fácil que es amar a Dios, lo agradable que es cuando el mundo espiritual te ama, cuando formas parte de él, y sientes que en este cuerpo mortal que es devorado por el tiempo, existe alguien que es eterno. Entonces todo lo demás se convierte en polvo. Y entonces se revelan ante la persona otras oportunidades, pero también otra responsabilidad. Pero eso ya es otra historia. Gracias, amigos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Igor Mikhailovich. Simplemente amémonos, aspiremos a Dios y vivamos como debe vivir un ángel. La paz sea con ustedes.